Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. Yo soy Irma Gallo y en esta ocasión me acompaña la escritora, editora también, Pilar Rivero de la Garza. ¿Cómo estás, Pilar? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto estar con ustedes, contigo. El gusto es mío totalmente, Pilar, y vamos a hablar de esta, tu primera novela, Mangle Negro, publicada por la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, bueno, me encantaría empezar justamente con el símbolo del mangle. Está en el título y está en toda la obra y tiene mucho que ver con tanto con los orígenes de Calixta o Alba como con su regreso al presente y a una cosa, un hecho violento que sucede al principio de la novela. Pero a ver, vayamos parte por parte. ¿Cuál es el símbolo para ti del mangle? ¿Por qué decidiste usar el mangle? Bueno, el mangle siempre me ha parecido, los mangles siempre me han parecido fascinantes, me ha parecido impresionante cómo se van entretejiendo y he estado indagando mucho en el rizoma por motivos académicos, digamos, y me gustaba mucho esta idea de ir entretejiendo historias y que una historia te pudiera llevar a otra historia y que no fuera esta linealidad del árbol, ¿no? O sea, que es como, ya sabes, el libro árbol y el libro rizoma, ¿no? El libro raíz y el libro rizoma. Y entonces yo intentaba hacer en cierta medida esta historia muy horizontal, que podían salir brotes de ella y un poco esta fascinación que podía sentir ella misma por su condición arbórea, ¿no? Es impresionante cómo esta condición arbórea, como le llamas, está incluso desde el nacimiento del padre. Ahí hay un misterio, un primer misterio. Este hombre del mangle, este hombre, el padre de Calixta o de Alba, porque lo que les quiero decir es que a ella no le gusta su nombre y decide llamarse Alba, pero cuéntame cómo es que vas desarrollando también la historia del padre, que ahí también hay una herida primigenia, yo lo llamaría así, porque la madre no quiere saber ya nada del padre, se sospecha incluso que lo envenenó, y no estoy haciendo un spoiler porque está en las primeras páginas de la novela, pero ¿cómo vas entretejiendo? Hablas de esto de no te gusta la novela lineal, sino la novela que se entreteje, la historia del padre, la abuela Teodora, que también es un gran personaje, con lo que va sucediendo en este thriller. Yo lo veo como un thriller, no sé si estés de acuerdo. Ay, pues muchas gracias. Sí, pues mira, es un poco esta situación donde ella está tratando de entender qué es lo que le pasa al papá, pero como que siempre repitiéndose, mejor no lo quiero saber porque tal vez esto me vaya a doler mucho, ¿no? Y un poco lo que de pronto les cuento a las personas con respecto a Manglet Negro es esta contradicción que tenemos las personas de, quiero que me digas la verdad, pero pues maquíllamela, ¿no? No quiero sufrir con ella. Y la verdad, pues sobre su papá, y un poco en ese capítulo donde ella dice lo del papá, donde ella narra cómo nació su papá, es muy ejemplificante de qué es la novela. No quiero decir ejemplar, sino que ejemplifica cómo ella recibe una respuesta que a ella le resulta satisfactoria y recibe otra respuesta que no le resulta satisfactoria y en ese momento la personaje decide cuál va a ser el perfil que ella va a tomar en la vida, ¿no? Yo elijo mis verdades o yo elijo mis respuestas que me satisfagan y construyo a partir de eso, ¿no? Es muy interesante cómo se va construyendo este personaje y sabes que también la novela en general, en estos dos tiempos en que la manejas. Bueno, a mí me gustó mucho la portada porque esto tiene mucho que ver con el tiempo, digamos, presente en el que está este personaje. Incluso, si pueden ver, no sé si se alcance a notar, pero las hojas donde está narrando este tiempo presente son de un color distinto, son como más grises, ¿no? Lo cual Sí. es un detalle de edición precioso que hizo la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero, ¿cómo es que decides jugar con estos tiempos, Pilar? En un primer momento yo estaba escribiendo los capítulos sin dividir los tiempos.
pero comenzaban a ser bastante caóticos, porque no se entendía qué estaba pasando, ¿no? Y un poco yo lo que sí pretendía hacer, con la novela era transmitir una sensación de angustia, que es la que acompaña a la protagonista, y la única voz, porque la voz narrativa es en primera persona. este, y yo decía, bueno, qué difícil es transmitir una sensación de angustia, de estar como todo este tiempo en la expectativa de qué va a pasar, de cómo voy a ir viviendo la vida. Y entonces, pues fue una recomendación editorial de dividir, porque no estaba siendo claro, muy al principio de la novela, llevaba 4 capítulos escritos, y entonces me resultó mucho más, a mí misma a la hora de ir escribiendo la novela, me resultó más claro qué era lo que yo quería ir explicando, cómo yo quería ir diciendo, se va adentrando a las respuestas y va huyendo de las respuestas, ¿no? Conforme va entrando a ellas. Sí, totalmente, ¿eh? Totalmente. Y creo que es un juego que resulta gráficamente y bueno, gráficamente pues nos aclara un poco, pero también ya está, creo, en la narración. O sea, creo que también en la narración ya se ve que estás hablando de dos tiempos diferentes, que estás en las páginas que son como claritas, estás contando la historia de este personaje y en las páginas de color gris estás contando esta persecución además que ahí es donde le pone un tinte, a mí se me hace como de novela negra o de thriller que te decía en un principio, que cuando uno empieza a leer no sabe quién es este hombre que la está persiguiendo, ni por qué. Sí sabemos que acaba de pasar algo muy grave justo en el mangle, que tiene que ver con el marido y que tiene que ver con las mentiras. ¿Por qué las mentiras obsesionan tanto a Alba o a Calixta? O a las dos. Sí, porque un poco lo que te contaba al principio, ¿no? La gente solemos decir, es que no me digas no me mientas, no me digas mentiras, yo quiero saber todo lo que me estás diciendo, pero en realidad no queremos saber, no queremos escuchar. Digo, yo supongo que sí hay gente que sí quiere escuchar y ver, pero al final de cuentas, ella cuando le dicen las cosas y constantemente le están repitiendo, es que eres frágil, es que eres frágil, y no podrías matar ni una mosca, es un poco esta relación con la verdad, ¿no? O sea, que realmente no la queremos saber. Y no creo que para nada Alba o Calixta sea una persona frágil. Al contrario, más bien dicho, a lo mejor es la única que se atreve a construir un mundo en el que ella es capaz de vivir ante lo difícil que es la vida o ante lo brutal que es la realidad. Entonces dice, yo me atrevo y me construyo esta realidad alterna que no coincide con lo lógico, ¿no? Hay también otros símbolos ahí, hablamos ya del mangle, porque bueno, pues es un símbolo que está presente todo el tiempo, pero hay símbolos también muy interesantes como el del tlacuache y el de la tlanchana se llama, ¿verdad? Tlanchana. Sí. eh, tampoco queda muy claro de repente, al principio al menos, quién es Imelda y por qué Imelda está como queriendo meterse en medio de la abuela Teodora, de la relación de la abuela Teodora con Alba, con la nieta. Cuéntanos un poco de estos símbolos y de cómo fuiste creándolos, sobre todo los primeros dos, creo, ¿no? El tlacuache y la tlanchana. Pues el asunto del tlacuache es que, bueno, me parecen personajes fascinantes los tlacuaches y solemos hablar con nosotras mismas las personas cuando estamos tomando decisiones, pero a veces lo hacemos en silencio, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la voz es más fuerte y la voz sale y hay una voz que te está llamando, ¿no? Pero ella dice, yo escucho esta voz, pero también el tlacuache no habla, pero me está viendo, hay algo que me está viendo allá afuera, hay algo que me motiva, hay un motor ahí que me obliga a no dormirme o que me obliga a estar alerta o que me obliga a estar pendiente de lo que está pasando allá afuera, donde yo, cuántas veces ella durante la novela pudo haber dicho yo, hasta aquí llegué, ya, aquí ya me doy y mejor ya me voy para otro lado, pero como la mantiene ahí despierta, ¿no? Ese motor. Y luego la tlanchana que pues también
esta cosa ya muy mágica que ella va creando en torno a su propio mundo, donde el, ya se le empieza a complicar demasiado la realidad, ¿no? Sin duda la realidad cada vez se va complicando más. Oye, a mí me gustaría bueno, yo tengo la duda, ¿no? De cómo, quiénes han sido tus lecturas, cuáles han sido tus lecturas, qué tanto te gusta el thriller, no sé, a lo mejor leíste Dashiell Hammett, no sé, a ver, cuéntanos. Bueno, sí he leído el thriller, fíjate que es un poco extraño. Yo tal vez no quería hacer tanto thriller como quería hacer una novela psicológica. Quería hacer una situación de decir, ¿cómo haces mantener un sentimiento de angustia, ¿no? Por ejemplo, ya en los últimos capítulos, donde ya casi no hay un punto y seguido, donde hay esta persecución, sí he leído algo de thriller, del gringo del principio del siglo pasado. Me parece muy apasionante. He leído, pues, digamos que mis favoritas a lo mejor son Amelino Thomb, personas así que te van describiendo como muy minuciosamente estas, escenas, ¿no? Que, por ejemplo, puedas la historia de las hormigas, ¿no? Que ella dice, ¿y cómo pueden pasar páginas? Ella explicando la vida de las hormigas, ¿no? Cuando estás en medio de un problemón, ella dice, mira, yo estoy viendo a las hormigas, ¿no? Sí, Como es un impresionante. poco así como en esos climas, yo decía, bueno, tiene que haber un punto donde pues haga estas descripciones o de cómo hacía el agua bebible, ¿no? Claro. Oye, ahorita mencionaste algo importantísimo que no quiero que se me vaya y es la puntuación. En general la manera en que vas cambiando, vas jugando con el lenguaje, con la puntuación y por lo tanto con el ritmo, creo yo, ¿no? Es más importante con el ritmo en el que el lector cada vez se va sintiendo más atrapado, más perseguido, más metido en un tun, en algo imparable. Pues, ¿cómo fue este proceso para ti, Pilar? Porque pues no es nada fácil tener una idea y llevarla más allá al lenguaje, pues, a que no solo sea el qué sucede, sino cómo lo contamos, ¿no? Era como un flujo. Yo lo que intentaba hacer era un flujo de lenguaje, el ritmo, ¿no? Que siempre me ha interesado, la sonoridad, de cómo suena lo que estás diciendo, que lo puedes leer en voz alta y te va sonando, y vas escuchando, vas concatenando palabras o vas concatenando el ritmo. Era muy importante y yo decía, bueno, esto solo lo voy a lograr con la puntuación. No es la primera vez que lo intento, aunque es la primera vez que publico, he escrito durante un buen rato y me ha interesado mucho este tema de la persecución, de hecho, de ir corriendo, de ir haciendo esto, pero ¿cómo compruebas que vas corriendo? ¿Cómo compruebas que vas huyendo? Yo la novela la empecé un día que estaba soñando, suelo soñar en películas que solamente están en mi cabeza, pero que pienso que son películas, pero sé que se están filmando, estoy en el set de filmación. Entonces, ese día estaba soñando no con una película, sino que una amiga me decía, oye Pilar, leí la novela que escribiste y tenía el manuscrito, ¿no? Pero fíjate que se te cae en los últimos 5 minutos. Dije, ¿cómo que se me cae en los últimos 5 minutos? Entonces agarré la novela en mi sueño y me puse a leer los últimos 5 minutos de mi novela, que es el penúltimo capítulo. Ujú. Y me desperté un minuto antes del final de la novela. Ah, Y pero entonces, ¿de qué trata la novela? Entonces, un poco fui reconstruyendo. Entonces, yo sabía que yo soñé esta parte donde yo estoy leyendo que esta persona estaba siendo perseguida, o sea, y en esta angustia que ella sentía, ¿no? Esta misma angustia que siente en el manglar y que siente en el pantano y todo. Yo decía, pero ¿cómo fue que llegó ahí? ¿Qué le pasó? ¿Por ujú. qué? ¿Qué ocurrió? Entonces, reconstruí la novela del final al principio, ¿no? Wow, qué interesante. A ver si sigue, perdón, pero qué No, no, no interesante. te preocupes. Pero en el momento que yo estaba leyendo la novela en mi sueño, la novela era una película. O sea, la novela no la estaba leyendo, sino estaba pasando. Entonces, un poco yo creo que tiene ese tono por eso.
Pues está súper bien logrado, está padrísimo porque como te digo, nos dejas ahí todo el tiempo pendientes de ver qué es lo que va a pasar, qué gran misterio hay ahí en el pasado de Calixta de Alba y de su padre, ¿no? De la relación del padre con la madre y del origen del padre. El que sea un niño del manglar creo que tiene mucho que ver con todo lo que va a pasar después. Es que no quiero hacer spoiler, entonces es muy Sí. difícil como tratar de decir, pero creo que tiene que ver con esto, ¿no? El origen del padre del manglar. Sí, también tenía un poco de una parte ya más formal. El tema, bueno, aparte de lo del rizomático de la narración, que fuera horizontal, que no fuera vertical, y el lenguaje, el uso del lenguaje, de cómo el lenguaje te puede ayudar a decir cosas o a tener una sensación, o sea, eh, eh, cómo ir sintiendo diferentes personas, ¿no? Y aparte, cuando es en primera persona, cómo puedes realmente construir a la abuela o construir al novio o construir a Imelda, a la mamá. La mamá no sale tanto, pero finalmente se construye, ¿no? No, totalmente. A partir de esta primera persona que estamos escuchando todo el tiempo, Alba o a Calixta, pues estamos conociendo a todos los otros personajes a partir de ella. Y esto lo hace muy interesante porque, bueno, siempre sentimos como una identificación muy fuerte con ella, siempre queremos estar de su lado, ¿no? Sí, bueno, y el protagonista que no es ninguno de ellos que te dije, sino el con el que está al final, ¿no? En el Exacto. cobertizo. Exacto, también. Pero ella es magnífica, ella es un gran, gran personaje, creo yo. Y bueno, yo te quiero agradecer muchísimo esta entrevista, Pilar Rivero de la Garza. Yo les digo que ya pueden conseguir el libro, vean la novela, Mangle Negro, además la portada está preciosa, publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ya la pueden conseguir en la tienda de línea, en la tienda en línea de Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León y supongo que también en librerías independientes, ¿no? Pilar, ¿tú sabes dónde más se puede conseguir? Bueno, también sé que la universidad lo tiene en su librería digital y que lo pueden tener de formato digital, o sea que también de Ah, pronto a lo mejor es útil para alguien sí. que anda por allá lejos. Muy útil también. Y bueno, pues yo se las recomiendo muchísimo y yo te agradezco estos minutos, Pilar, y pues espero que te vaya muy, muy padre con la novela, porque sí es una novela muy bien escrita y muy entretenida. Y si les gustan los Muchas gracias. misterios y las cosas así, les va a encantar. La novela Mil se... gracias. Gracias a ti. Hasta Chao. luego. Bye.